fue miembro del Estado también, o sea, tiene un amplio conocimiento de lo que es nuestro sector energético desde hace bastantes años, ¿no? O sea, digamos claro, 40, 50 años, como dice acá, digamos del 83 para acá. Ya son 40 y pico. Bueno, el instituto tiene 44 o 43 años también, así que más o menos estamos todos en, ¿no? O 42. Bueno, así que estamos todos en una generación común. Bueno, el título es provocativo. El desarrollo estratégico y el cambio del modelo productivo. La parte de desarrollo estratégico me hace acordar al doctor Arturo Frondizi. El nombre de desarrollo. A propósito. Exacto. Ah, a propósito. Y para hacer ese desarrollo se necesita un cambio del modelo productivo. Porque si seguimos en la inercia de lo que estamos, posiblemente no tengamos ningún desarrollo productivo. Bueno, tenés abierto el campo para poder expresar tus ideas. La motivación de esta conferencia está en la amistad que hemos tenido hace tantos años, pero sobre todo en un artículo que publicaste en La Nación hace un mes y cuarto, una cosa así, que fue muy provocativo en ese aspecto y daba idea de este título, digamos, cómo lanzar a la Argentina en un proceso de crecimiento sostenido. ¿Ok? Voy a pararme un poco para darle un poco más de dinámica. Después, a lo mejor me siento. Pero bueno, gracias por la presencia de todos, sus amigos, algunos conocidos. El propósito es hacerlos pensar. La Argentina necesita desarrollar un mercado de ideas. Hay una nota hoy en La Nación sobre un RIGI para las ideas en la Argentina. Y tomo una idea interesante. Pero voy a empezar con algunas cuestiones que van a decir, ¿a dónde quiere ir Montamat con esto? Quiero tomar una serie de peticiones de principios de la historia económica para referirme explícitamente después a nuestros problemas, a los desafíos para un desarrollo estratégico del modelo productivo. Entonces, voy a ir por esta tabla de contenidos, hacer énfasis, el artículo hablaba sobre esa singularidad de la historia económica, el desacopio argentino de las tasas de crecimiento en las economías desarrolladas, el síndrome de las economías de ingreso medio, la necesidad de un cambio y la necesidad de acuerdos para evitar la paradoja del bloqueo. Lo voy a tratar de explicar un poquito, a veces la he escrito en los diarios y no se termina de entender bien. El cambio económico, etapas de su consolidación, las ideas para resetear, palabra prestada, la informática, la trayectoria económica y las locomotoras de la transformación productiva. Thomas Malthus, entre los clásicos, porque Thomas Malthus, siguiendo las ideas de la época, él escribió un libro, Ensayo sobre el principio de la población, donde él quería seguir ya el rigor científico que ya estaban institucionalizados en las ciencias físicas y naturales. ¿Qué hacían las ciencias físicas y naturales a partir de Newton, fundamentalmente, y con la racionalización que hizo Bacon? Estudiaban regularidades en la física, regularidades en los fenómenos naturales, las trataban de
reproducir por el método experimental y terminaban formulando una ley. En aquel tiempo la ciencia no era tan atea como ahora, era mucho más deísta y teísta, entonces pretendían descubrir las leyes divinas detrás de los fenómenos físicos y naturales. Ese era más o menos el método. Pero claro, Mr. Malthus, parado en 1798, dice: estoy en una ciencia social. ¿Qué tengo para observar regularidades y escribir sobre la evolución de la población en el mundo? Y tengo la historia y tengo datos estadísticos. Y de la historia y de los datos estadísticos, ¿qué lección obtenía él? ¿Qué pruebas, qué datos obtenía él? Y bueno, una población mundial que durante milenios había evolucionado muy poco, muy poquito. Y una producción de base agrícola en esa época que también había evolucionado muy poco. Y eso establecía una situación de economía de subsistencia de casi milenios de años. Economía de subsistencia. Entonces entra a estudiar esa regularidad. Imagínense ustedes estudiando la regularidad. Población casi estable, economía de subsistencia. Entonces entró a pensar y dice: claro, no ha habido periodos donde se expandió la producción alimentaria, pero crecían las familias, se multiplicaban, entonces no se notaba eso en el ingreso per cápita. Y después venía un periodo donde había un shock negativo de oferta, es una crisis alimentaria. Entonces eso se traducía en hambrunas, pestes o guerras, diezmaba a la población, volvía todo al nivel de subsistencia. Acuérdense que los clásicos, los economistas clásicos, y esto lo tomó incluso Marx para formular su famosa teoría, hablaban de Iron Law, la ley de hierro de los salarios. Era salarios para la subsistencia. Ahora, él parado ahí no estaba advirtiendo que ya se estaban dando cambios disruptivos, tanto en la evolución de la población como en la evolución de la producción. Él estilizó la ley, acuérdense, bueno, las poblaciones, dice, crecen en proporción geométrica, mientras la producción alimentaria crece en producción aritmética. Entonces, esto tiene que ir teniendo en algún momento procesos de shock para que todo vuelva a esta normalidad, regularidad que él había advertido. Y se estaba comiendo el tema de que hacia atrás su teoría funcionaba. El comportamiento de la población, el comportamiento de la producción alimentaria había funcionado en vía malthusiana hacia atrás, pero hacia adelante de ninguna manera. Acá en la que les mostré, esto es per cápita mundial, estimaciones tipo Madison, empieza a ser a finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, el despegue, que todos los economistas dicen, bueno, fue la revolución industrial. Y vamos a decir aquí una cosa seria: la revolución industrial fue la consecuencia, no la causa, de esta singularidad en economía. Y se da ese crecimiento exponencial del producto per cápita, habiendo dado un crecimiento exponencial de la población. Nada que ver con lo que Malthus había tratado de establecer como ley, mirando la regularidad del pasado.
la población se multiplicó por 6 y el ingreso en los últimos 200 años, ¿no? Y el ingreso per cápita por 10. Es decir, creció más la producción de la población y eso determinó este curso creciente del ingreso per cápita. Y aquí le cito a un autor que quiere pensar y relevarlo más. Yo creo que es uno de los grandes autores de la actualidad. Fue premio Nobel compartido el año pasado. Joël Moquier. Es más historiador económico que economista. ¿Y qué dice Moquier? Los economistas subestimamos en nuestras investigaciones el principal acontecimiento de la historia económica. ¿Qué es esto? Esta singularidad. ¿Cómo explicar que una economía que venía en condiciones de subsistencia durante 2 milenios empieza a crecer en forma sostenida, más que la población, y se multiplica la población y se multiplica la producción? Y Moir desarrolla, yo creo que por esto que dieron el premio Nobel de Economía, desarrolla una serie de ideas muy interesantes para lo que vamos a bajar después y aterrizar en la Argentina. Dice Moir, no, la cultura precedió las instituciones, porque hay una discusión siempre, no son las instituciones, son la cultura. En los 2 siglos antes de la Revolución Industrial se empieza a dar una revolución cultural. Él habla del mercado de las ideas. Y en ese mercado de ideas, dice, en una Europa dividida políticamente, los que hacían ciencia empiezan a intercambiar ideas. Se da un cross-fertilization de ideas. El holandés le mandaba su paper al francés, el francés al inglés, el inglés al noruego, al sueco, estaba ahí en Escandinavia, en esa época, libremente. La obligación era contestar. Ese círculo que era una OR de esa época se llamó la República Literaria. Yo no la tenía suficientemente valorada. Lo único que buscaban en ese intercambio de ideas es contrastar las distintas hipótesis, los resultados a los que habían llegado y la reputación. Newton, con su famosa ley, alcanzó una reputación porque en sus días, en su época, tendrá Einstein después, nadie pudo refutar su teoría. Newton era uno de los más reputados científicos. Pero se entra a dar otra cosa. Por primera vez en la historia, y él no encontraba antecedentes en esos 2000 años antes, la ciencia empieza a tener vasos comunicantes con la tecnología. El descubrimiento científico se transforma en aplicación tecnológica. Y ahí vienen las instituciones, dice Moquier. Porque en un periodo donde hay expansión de los mercados por el aporte liberal a la idea del cumplimiento de los contratos, del derecho de propiedad, entonces las aplicaciones técnicas empiezan a traducirse en desarrollos comerciales. Y ahí viene la impronta que empieza a mover las ruedas del capitalismo. Y las ruedas del capitalismo se mueven, termina él, por eso el premio Nobel se lo dan con Philippe Aghion, que son de ideas schumpeterianas el año pasado, se mueve en función de esta destrucción creativa que está producida justamente por este microclima que genera el vaso comunicante, ciencia, tecnología y difusión comercial a partir de el aporte institucional del derecho de propiedad, los contratos, etcétera, etcétera. Y hay un proceso de destrucción creativa en toda la revolución industrial, en 90 décimas, y eso sigue.
para pensar. Bueno, Argentina, desde el siglo XIX, la reorganización nacional, especialmente desde 1880, hay que aceptarlo esto, empieza a meterse en ese proceso de crecimiento sostenido de la población, vienen inmigrantes y de el ingreso per cápita, es decir, crece la producción dividida por los habitantes que venían, sin embargo nos daba crecimiento. Ahí por 1897, antes había habido un problema serio, acá en 1890, Argentina está, según estas series que citamos, son base Mason, número 6 en ingresos per cápita dentro del universo de países de aquella época, que reconocer. ¿Y por qué pongo Australia? Me comparo bastante con Australia ahora que tengo familia, ustedes saben, viviendo en Australia, son economistas y que entramos a discutir 2x3 el tema de la experiencia australiana respecto a la experiencia argentina, ¿no? Integrábamos con Australia el pelotón de primera. Y lo que me dicen es, mirá, en Australia, porque yo le digo, bueno, el fenómeno de sustitución de importaciones entre nosotros, qué sé yo, desde el 30 empieza a divorciarse la Argentina de ese pelotón de punta. En la evaluación de esta serie estamos en número 67, en un mundo donde hay más países, pero lo importante es la tendencia, la declinación que hemos venido soportando. Y los australianos 12. Y lo que me dicen, sustitución de importación, no, nosotros en los 60, 70 también tuvimos sustitución de importación, pero la cambiamos y nunca dejamos el pelotón de punta de los ingresos per cápita. Y le digo, ¿y por qué entonces cambiaron en los últimos años? Están creciendo mucho más el ingreso per cápita, porque hemos tenido un gran afluente migratorio, son bastante selectivos, no le digo con inmigración, pero han tenido, pasaron de 22, 23 millones de habitantes a 28, 29 ahora. Nosotros, y es el caso que no entienden mucho, y por eso la Argentina sigue siendo un caso de estudio en la economía, tenemos ahora el problema de la enfermedad de los países de ingresos medios, aquellos que están separados del pelotón de punta y que tienen que tratar de alcanzarlo. La diferencia con otros países, podemos hacer nombres, México, Colombia, Brasil, nunca integraron el pelotón de punta. Padecen como nosotros, o tienen como nosotros, el desafío de alcanzar el pelotón de punta, seguir desarrollando productividad y crecimiento del ingreso per cápita para alcanzar a los países más desarrollados, pero nunca estuvieron entre los desarrollados. Es decir, que el caso argentino llama la atención porque casi que hay un problema de desdesarrollo en la Argentina. Estuvimos, dejamos de estarlo, bueno, hoy sí estamos con el desafío de los países, el síndrome de los países de ingresos medios, $14.000 de ingresos per cápita nosotros, Chile 20 y pico, España más de 40. Así que tenemos que... Y acá me callo y leo al otro premio Nobel de Economía para que nos diagnostique, porque si no, ¿cuáles fueron las causas? Bueno, diagnostica el francés Philippe Agent. En su libro, el que está citado, se lo recomendé a él, hace varios, The Power of Creative Destruction, dice en el capítulo que se dedica al caso argentino: la Gran Depresión coincidió con el comienzo de la caída.
Para superar esa declinación, la Argentina debería haber diversificado su producción, ampliado su base industrial e invertido en innovación. En lugar de ello, se replegó sobre sus fronteras y adoptó una política de sustitución de importaciones en lugar de desarrollar exportaciones y someterse a la competencia internacional. Detrás de esto está el razonamiento: hay que seguir las mejores prácticas, imitar y después innovar. Eso, en una palabra, la Argentina falló en adaptar sus instituciones para hacer la transición desde una economía de base agropecuaria y acumulación a una economía de base industrial de innovación. Esto lo dice este señor. Por supuesto que hay que estudiar. De lo que no hay alternativa, al margen de que discutamos el diagnóstico de lo que yo mostré, el problema de Argentina, síndrome de los países de ingresos medios, y que ha venido divergiendo en cambio de converger a los ingresos altos, y peor aún, estábamos entre los ingresos altos y dejamos ese pelotón. Es que no hay alternativa. Para converger hay que cambiar, y ahí entro a poner la palabrita con desarrollo estratégico. El cambio supone desarrollo estratégico. Vamos a explicar eso y nos vamos a meter un poco en estas ideas. Vuelvo a citar algo. Para evitar la trampa de las economías de ingreso medio, las naciones deben encontrar una nueva estrategia de crecimiento y replantear la estructura productiva para agregar más valor agregado exportado. Con raíces ¿en dónde? En la innovación. Un paso que la Argentina fracasó en dar. Allá, no lo dijo Montama, allá vayan a quejarse a la embajada francesa. Entonces, yo lo traduzco y digo: de una economía cerrada y orientada al mercado doméstico que exporta saltos, tenemos que pasar a una economía más abierta e integrada a un mercado regional que se escala para la proyección exportadora al mercado mundial. De modelo de sustitución, que no sé si está en funcionamiento, pero por lo menos seguimos peleando como el mío sí, ¿no? Aunque esté muerto el modelo, seguimos queriendo hacer sustitución de importación. Al modelo lo puse en verde, ahí no se ve, porque para mí ahí está la primavera de la Argentina. Al modelo del valor agregado exportable. Muy bien. Pero este cambio se hace en democracia y en democracia republicana. Yo a veces me peleo con algunos amigos acá conozco también, que bueno, lo que han hecho los chinos, ¿no? Sí, los chinos que querían adoptar todo el modelo o una parte, vos querés la parte económica, o el PP, el Partido Comunista Chino también. Nosotros lo queremos hacer en democracia, en democracia republicana. Entonces, es claro que detrás del cambio que Argentina necesita y del desarrollo estratégico haya una masa crítica de argentinos que estén apoyando esto, porque votan todavía cada 2 años. En este país, no sé, seguirá así hasta que se reforme la Constitución y se reforma muy bien. Pero si no, en este sistema electoral tenemos que armar la masa crítica para que la Argentina cambie. Lo que no se puede discutir es que el país tiene que cambiar. Si no, no va más. Entonces, a mí me preocupó siempre establecer puentes, porque dentro del cambio hay diferencias. Cuando esto largó y cuando yo vi que había un 56% de los votos que casi sumaban el 30% del presidente en primera vuelta, más el 26% que había votado por Bush, casi daban. Supongamos que haya habido un cruzamiento, pero fue más o menos eso. Yo entré a hablar, hay que tender puentes entre el cambio drástico que propiciaban algunos y el cambio posible
del que hablábamos nosotros. La cosa más o menos salió, la ley de base fue, yo creo, un reflejo de que hubo puentes. Después empezaron a romper los puentes. ¿Cuándo? Cuando un grupo de gente empezó a hablar, bueno, del cambio hegemónico. Queremos cambio, todos tenemos que pintarnos de cierto color. Frente al cambio institucional, es decir, yo quiero que se institucionalice el cambio, despersonalizar esto para que tenga largo plazo. Si el cambio depende de fulano, mengano, somos seres mortales, en cualquier momento desaparecemos. El cambio tiene que institucionalizarse. Ahí se rompieron los puentes, y ahí les quiero contar en esto la paradoja de Condorcet. Condorcet, que fue un economista clásico, aplicó las matemáticas al voto en democracia. Y decía Condorcet, cuidado con el voto en democracia, porque las preferencias individuales son transitivas, pero cuando se trasladan al agregado pueden perder esa transitividad. Y uso el ejemplo. Yo prefiero individualmente, me estoy poniendo como ejemplo, pero es ejemplo hipotético, prefiero el cambio hegemónico al cambio institucional, y el cambio institucional al no cambio, que nada cambie. Transitividad. Luego, prefiero el cambio hegemónico al no cambio, cuando hay transitividad. Cuando se rompe la transitividad, y eso empezó a pasar en el colectivo que se expresaba en el Congreso, yo quiero el cambio hegemónico, y prefiero el cambio hegemónico al cambio institucional. Por lo tanto, también prefiero el cambio hegemónico al no cambio. Se rompió la transitividad. No, yo ya no estoy tan seguro. El cambio hegemónico con el no cambio. ¿Qué dice Condorcet? Se arman 3/3 y siempre 2/3 bloquean la iniciativa del tercer restante. Se acabó el cambio. Seguimos en lo mismo. Hay que tener puentes para mantener en política, el cambio primero político, la masa crítica de cambio. Y llego a lo último. Yo creo que la Argentina entra a encaminarse en el largo plazo cuando entremos a discutir. Hay muchos amigos que creen que el cambio es espontáneo. Entonces, estabilidad macro, algunas reformas estructurales, y después los mercados harán su tarea. Yo hablo con ellos, les digo, mira, yo creo que el mercado tiene una estrategia, el Estado tiene un rol, etcétera, etcétera. Pero estamos discutiendo cambio. No cambio. No tenemos que tender puentes entre los que creen en el cambio espontáneo y los que creemos en el cambio estratégico. Y vamos a las políticas económicas para consolidar el cambio y transformar la economía argentina. La estabilidad macro, yo creo que eso lo hemos aprendido, ya no se discute, es un aportes positivos que ha tenido, muy positivo. Superávit fiscal intertemporal, yo le agrego, hay tipo de cambio libre y competitivo, después me voy a... ¿Qué es eso? Porque si es libre, bueno, el mercado lo va a fijar. ¿Qué mecanismos tenemos para influir y que sea competitivo en la largada de una transformación productiva? Y erradicar la inflación. Creo que eso estamos de acuerdo que no va más la inflación crónica en la Argentina. Hay reformas estructurales, si me piden a mí, estoy de acuerdo con básicamente estos 3 títulos. Después podemos diferir en los contenidos, ¿no? Pero hace falta una reforma laboral, una reforma impositiva, y la previsional, los cálculos actuariales, ustedes saben, dan un desastre. Se eliminó el sistema de capitalización, se volvió al reparto, hay cada vez menos población activa respecto a la pasiva, no cierran. Bueno, y esto lo hace
seamos honestos, todo esto, JP Morgan, que sobra gente para que haga estos cálculos actuales, dice, estos tipos son viables hoy, pero van a acumular una deuda previsional impagable en algún momento. Eso se rompe. Así que hay que decirlo también. Pero yo aquí lo estratégico, con algunos nombres básicos, calidad institucional. La calidad institucional es un tema fundamental para muchas cosas que tienen que ver con el cambio. Calidad institucional es que se integre la Corte con personas que sean escrutables e inexpugnables. A partir de ahí, muchas otras cuestiones. Tenemos un amigo, Bernardo Sarabia, que está muy en trabajo con estos cambios relativos a la calidad institucional. Bienes públicos de calidad, hay que decirlo. Yo quiero un Estado austero. Yo tengo origen radical, lo conocí a Ilia, tengo fotos con él. Predicaba la austeridad y la vivía la austeridad, ¿no? Así que a mí esto del Estado austero, ¿qué me viene a decir? Yo quiero un Estado austero, pero el Estado austero tiene que prestar ciertos bienes y los tiene que prestar con alcance y calidad. Después discutimos, pero bienes públicos de calidad es otro tema que una infraestructura integradora. Tenemos un país que está inarticulado regionalmente, pero está inarticulado con el mundo, está inarticulado interiormente, está en todas las rutas, bueno, toda esa infraestructura tiene que tener un rol estratégico del Estado. Y después, cuidado, acá también el circuito, educación, ciencia, tecnología, innovación. Hemos dicho que el crecimiento es fundamentalmente imitar las mejores prácticas y después innovar. Así que ese circuito lo tiene que articular un Estado en un desarrollo estratégico. Y la competencia, doctor Eduardo Montamat, responsable del organismo, tiene que haber acceso a los mercados sean competitivos para que generen los subproductos económicos que necesitan. Mire, puse estas palabritas porque, claro, acá todos están usando la palabra desarrollo. Yo me doy cuenta en Argentina que cuando uno le empezamos a usar, ya todos se prendieron de nuevo, desarrollo, ¿no es cierto? Todos están reivindicando afrodismo, más o menos, hasta en el gobierno, se menciona mucho al expresidente. Yo estoy profesando las ideas del liberal desarrollo que está en el cambio. Hay otros que se sienten anarcocapitalistas, también quieren el cambio, pero creen más en un desarrollo, no mencionan la palabra desarrollo espontáneo, un orden espontáneo de la economía. Y está el no cambio, esto es lo que tenemos que dejar de lado, que es desarrollo NACAMPO, ese capitalismo corporativo que degeneró en pobrismo distributivo y capitalismo de amigos. Eso no va más. Y acá se van a dar cuenta por qué le cité yo a Malthus. Porque si yo reúno acá el conjunto de la comunidad macroeconómica argentina y les digo, sí, ¿cómo viene el futuro? Y bueno, ellos están viendo la parte del palo de hockey y dice que Argentina esta viene de 100 años de déficit fiscal, explosiones cíclicas de las cuentas públicas y externas. Pueden agregar default crónicos. Ustedes saben que en los últimos 50 años el producto argentino creció un promedio del 2%. Y como la población más o menos viene creciendo al 1%, el ingreso per cápita de los argentinos últimos 50 años creció el 1%. Para duplicarlo hacen falta 70 años, 71 años.
posible. Este es el drama que vive este país, que tiene que cambiar. Pero peor, les digo, desde el 2011 eso se ha agravado. No crece el producto per cápita en Argentina. Por lo tanto, tiene que haber un cambio disruptivo. Y el tema es, ¿puede haber un cambio disruptivo en la Argentina? ¿No será que mirando para atrás no nos animamos a pronosticar nada bueno porque, bueno, nos condena la historia? Estamos viendo la regularidad pasada de Argentina, y la regularidad pasada de Argentina nos cierra, y estamos frente a la cara, creo que se llama, del palo de hockey hacia el futuro. Bueno, yo creo que hay indicios para que Argentina tenga un punto de inflexión dentro de un esquema de desarrollo estratégico. Y ya voy terminando. Confluencias de ideas para consolidar ese cambio. Aprendizaje por prueba y error. Yo creo que los argentinos ya atraso cambiario como freno inflacionario no va casi. Cuando se empieza a dar atraso cambiario, hay que preocuparse. Monetizar capitales golondrinas para acumular reservas. La diferencia entre la tasa de evaluación y la tasa de interés. Algunos hay que desarrollar estos mecanismos. Esto lo hemos aprendido, nunca funcionó. Seguimos repitiendo, vamos a fracasar. Déficit crónico, endeudamiento, emisión. Creo que hemos aprendido cierta matemática fiscal, aritmética fiscal, que los ingresos tienen que cerrar con los gastos, porque si no, más endeudamiento, más emisión. La regla del superávit fiscal. El tema de la flexibilidad cambiaria, bueno, yo estaría con flexibilidad cambiaria. Hay retraso cambiario, ¿qué se puede hacer con el retraso cambiario? Bueno, hay algunos colegas que dicen, terminemos de flexibilizar el tipo de cambio. Todavía hay restricciones cambiarias para las empresas. No pueden comprar divisas para pagar dividendos anteriores al 2025, ni para atesoramiento. Dejemos eso. Yo creo que todavía no tienen nivel de reservas para hacer eso, por eso no se anima, pero me imagino que lo tienen. Pero una cosa con la cual no están de acuerdo, por ejemplo, los que creen en este orden espontáneo y que hemos venido propiciando, está en el último documento que sacamos los ex secretarios de Energía, en 2019, documento que está ya previendo de que se podía venir una época muy expansiva en divisas del sector energético, propiciar un fondo soberano, con el antecedente del fondo soberano que tiene Chile, por supuesto se cita el noruego, un fondo soberano que obviamente cotiza en el exterior, porque es una de las formas de enfrentar lo que se llama enfermedad holandesa. Ya lo propició. Bueno, ¿y por qué le muestro esta cifra? Porque eso es 2019. Miren, este año la balanza comercial energética, esos datos que teníamos antes de la guerra del Golfo, iba a ser superavitaria en 10.700 millones. Ahora nos está dando casi 15.000 millones de dólares con los nuevos precios. Bueno, esto puede ser excepcional, se termina la guerra, pero este está hecho con dólares a 60, el Brent. Y miren, se tiene hay un crecimiento, sumen, vamos al 35, son 70.000 millones de dólares más que van a entrar. Tenemos que ir pensando, si queremos un tipo de cambio competitivo, en una estrategia de valor agregado exportable que se aprecie por ganancias de productividad, que pensar en un fondo contracíclico. Las reformas estructurales, el acuerdo de rumbo y diferencias sobre el cambio y transición. La transición, otro tema que voy terminando, por eso no me detengo mucho, pero hay políticas de transición en el cambio, porque la destrucción siempre es más rápida que la construcción. Los empleos caen más rápidamente que los que se generan, los empleos que se destruyen. Entonces,
ahí, planes de adaptación, reeducación, el tema de la relocalización de industrias en la Argentina, transformación productiva, valor agregado exportable, y ahí está la idea. Y yo les digo esto, para darles un poco de esperanza e ir terminando. Por eso me gustaría que este proceso de cambio lo terminen liderando un desarrollo estratégico, porque hay una transformación productiva en curso. La cadena agroindustrial, y bueno, esa no le pide mucho, esa que lee las retenciones, eso ya está. Pues, la cadena energética, que vamos a hablar en el IAE de esto, pero yo recién les mostré las proyecciones de cómo viene el tema. En todas estas cadenas, cuidado que esto también se subestima porque no hablamos los economistas de economía real. Estamos muy sesgados lo financiero. Después vienen los procesos de capitalización intermedio. Es decir, con un electrón de entre 40 y 50 dólares en millones de BTU, se pueden instalar bases, centros de datos. Acá tenemos la infraestructura, qué sé yo, pero si no, en un planeamiento estratégico tenemos que ir bien dónde pueden estar. Para darle señal después que vengan los privados, lo hagan, lo tenés en claro. El tema de la urea, que se está, los procesos petroquímicos, etcétera, etcétera. La cadena minera, bueno, ahora han largado el super rigi, creo que le llaman, justamente tratando de tentar nuevas inserciones en desarrollos productivos en la cadena minera. Yo no sé quién elabora estas cosas, pero eso es política industrial. Mal o bien, pero la están tratando de realizar, con esto de super rigi, para que no se saque el litio solamente, sino que se haga la batería de litio aplicado a los fertilizantes. La cadena de transmisión de contenidos digitales. Estamos innovando mucho con los centros de datos, porque vamos a tener electrones abundantes. Yo quiero participar con toda la gente argentina y la industria del conocimiento que ya tenemos desarrollada en las aplicaciones de inteligencia artificial. Todo esto es un valor agregado importante. Lo otro es lo más primitivo en la cadena de valor. El tema de los procesamientos en los centros de datos. La cadena del turismo receptivo. Acá la infraestructura es clave. Hay mucha gente que quiere venir a conocer la Argentina, pero no puede articular después los sistemas logísticos interiores. Mal el servicio argentino, tenemos que conectarlo. Cadena forestal. Los correntinos me comentaban el otro día que el tema de las pasteras en Uruguay está llegando a su punto de mayor desarrollo, ya no pueden más. Y entonces entran a mirar la Argentina, hay un proyecto para 12.000 hectáreas de forestación dedicadas a fabricar la pasta están estudiando ahí en Corrientes. Cadena pesquera y la cadena de transformación industrial. A los alemanes hay que decirle, muchachos, no tienen el gas ruso, no sé si lo van a tener. El gas que les venía de Qatar ya no lo tienen, van a tener gas argentino, pero va allá, porque no vienen instaladas petroquímicas acá, porque la industria petroquímica en Alemania se ha, obviamente, de esto vuelto no competitiva. Y termino con esto. Conclusiones. La historia económica tuvo un punto de inflexión en la revolución industrial, atribuido a la cultura, al circuito innovador impactado por fertilización cruzada de nuevas ideas y las instituciones que expandieron el mercado. La Argentina de la Constitución Nacional se acopló a ese proceso histórico del crecimiento del ingreso per cápita hasta la década del 30. Con la crisis mundial vino el desacople, el aislamiento, la autarquía, la sustitución de importaciones y caímos en el síndrome de las economías de ingreso medio. El capitalismo corporativo degeneró una economía, y estas palabras son mías, economía del pobrismo distributivo y capitalismo de amigo. Dejamos de crear riqueza y se estancó el PBI per cápita. Hay que cambiar el modelo económico y productivo dentro del marco de las instituciones republicanas
generando puentes que consoliden el cambio y evitando el bloqueo político de los intereses arraigados en el statu quo. La estrategia de desarrollo alternativo, ustedes me han escuchado repetir y sostener, valor agregado exportable. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, hemos escuchado una conferencia magnífica. Esa frase es extraordinaria. La estrategia de desarrollo alternativa, valor agregado exportable, ¿no es cierto? Que es lo que no hacemos. Exportamos el primario y bueno, y importamos lo otro. Entonces, bueno, yo creo que lo importante sería generar preguntas y respuestas. Es decir, ¿por qué Argentina es un país que exporta primarios e importa productos elaborados en forma sistémica? Desgraciadamente tenemos esa situación, y estamos importando cosas elementales, desde cubiertas, tubos y todas cosas que nosotros podemos hacer. Entonces, bueno, no es algo que viene del fondo de la historia eso, viene de ahora, ¿no? Es decir, ahora tenemos vaca muerta y están preocupadísimos en exportar petróleo y gas. Ninguno quiere exportar petroquímica, ninguno se le ha planteado. Justamente el otro día un general argentino, en un artículo de Clarín, dijo: el tema del gas es muy preocupante porque está poniendo en problemas a la Argentina, etcétera. Pero es más preocupante porque está complicando el problema de los fertilizantes en el mundo, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un problema de valor agregado. Entonces me parece que sobre esta última frase, digamos, deberíamos construir acá una inteligentes preguntas y respuestas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que podemos exportar? Y podemos exportar muchas cosas, pero nosotros, un ejemplo que ya di muchas veces, en el país, decía, nosotros nos preguntan qué es lo mejor que tenemos, el campo, ¿no? Y arriba del campo tenemos vacas, ¿no? Y al lado de las vacas tenemos tamberos, y después tenemos industrias lecheras, y después tomamos leche y yogur y quesos. Sin embargo, toda la industria lechera argentina, desde la Martona, la Vascongada, Casdor, Gándara y ahora... el ingeniero es un especialista en esto, ¿no? Porque Sancor, que es la cooperativa láctea más grande del planeta Tierra, también se funde, ¿no? No se funde con Aprole, que está acá enfrente, no se funde con Aprole, que es uruguaya. Entonces nosotros tenemos problemas de una elementalidad extraordinaria que hay que ponerlo sobre la mesa, y me encanta esta idea de que la Argentina tenga un plan de desarrollo. Y cuando encuentro la idea del plan de desarrollo, lo encuentro ahí al doctor Frondizi, impulsando ese plan de desarrollo, rival de la mitad del radicalismo, pero al doctor Frondizi, impulsando ese plan de desarrollo, y al doctor Arturo Humberto Illa en el CONADE. Ambos dos presidentes fueron derrocados por dictaduras militares. Dictaduras militares que, de alguna forma, en mi criterio, pudrieron la Argentina desde 1930 en adelante, pasando por la del 43 y todos los derrocamientos que hubo
esa práctica no democrática, no republicana, que la Argentina tuvo no como hecho aislado, sino como hecho permanente. Entonces, bueno, hagamos preguntas sobre este tema: ¿cómo se logra hilvanar o hacer, o quién lo tiene que hacer, el Plan Nacional de Desarrollo? Y estoy bastante contrariado con la palabra chatarrín a uno de los industriales más grandes de la Argentina, dicha por el presidente de la Nación, demostrando un chabacanismo extraordinario, ¿no es cierto? Entonces, bueno, que se puede salir, porque China, que eliminó el feudalismo en el siglo pasado, 200 años después de la Revolución Francesa, pudo hacer el cambio de modelo con Deng Xiaoping y hoy liderar al mundo en lo que es innovación, en lo que es industrialización, etc. Más allá que estemos de acuerdo con el comunismo remanente o no, eso, pero evidentemente ha habido una revolución china absolutamente impactante, lo que quiere decir que se puede salir del sótano si hay un plan para salir del sótano. Bueno, entonces pido preguntas. Déjame un minuto para hacer más atractivo el tema, porque yo creo que esto lo tenemos que vender. Yo personalmente, está mi amigo Oscar, que contribuye, Bernardo, no sé si vino, pero está el macroeconomista José Fanelli, que ha trabajado con nosotros en todo esto. Y miren, hay que hacerlo atractivo, porque yo le estoy viendo a esto y temo que si no lo toma el desarrollo estratégico lo podemos desperdiciar. La Argentina puede plantearse crecer al 7.2% del producto, duplicar el producto en 10 años. Mayor inserción del trabajo femenino, porque Fanelli nos dice: se acabó el bono demográfico en la Argentina, ya la población ha envejecido y ha envejecido antes de hacerse rica. Fanelli decía en el 2012: hay que hacerse rico antes de envejecer. Bueno, Dios, pero todavía hay una mayor inserción del trabajo femenino para ampliar la tasa de actividad muy importante. Una tasa de inversión del 25, el 30%, y reducir la informalidad. Estos son metas para esa estrategia, ¿verdad? Porque si no dice la gente: ¿y esto qué me toca? Mirá, si esto se llega a dar, la Argentina cambia fundamentalmente, entra a crecer el ingreso per cápita. Y la última cosa, el tema de por qué yo creo en las cadenas de valor primarias, me voy a llamar, no se han traducido en valor agregado, porque las reprimimos acá. Es decir, tenés que a las cadenas de valor que te fijan las ventajas comparativas, eso es la vida, no perjudicar, para que puedan ir desarrollando esos problemas. Porque ¿en qué se va a traducir eso? ¿El gas barato? Bueno, el gas barato lo vas a vender solo al exterior o lo vas a aprovechar acá. Claro. Pero no reprimir, porque cuando la reprime, los tipos dejan de invertir y se te acabó el gas barato, ¿no? Estoy abierto a todas las críticas. ¿Preguntas? Me animo a hacer una pregunta con relación a las 3 reformas estructurales que ha propuesto. Una de las 3 ya pasó el Poder Legislativo, entonces me gustaría saber tu opinión sobre si la reforma laboral, que está en la estructura tuya como una de las 3 importantes, el tratamiento que ha recibido por el Poder Legislativo es suficiente, que le falta. No para mí, yo creo que le tienen que agregar, los aportes no tienen que ser obligatorios, y hay que agregarle el componente MUCHI a esa reforma laboral, reestructurar el sistema sindical, se atribuye la representación ya hereditaria de las instituciones, así que te diré que esas 2 son las otras 2 no, en las otras 2 están en pañales, porque las cuentas públicas las tienen ahí nomás.
y porque la tienen que acompañar. En esto hay que generar también un consenso federal con las provincias, porque no puede ser que vos bajes el impuesto y te lo subas en ingresos brutos o en tasas de servicio en los municipios, si no estamos en la misma. Muchachos, lo que ven las empresas es la cuenta final. Así que las provincias tienen que tener tasas de ingresos brutos y los municipios no cobrar tasas de servicios por servicios ficticios que no existen. Es una cosa, el país está en ese sentido en la necesidad de esa transformación. Y después en la reforma ahí, previsional hay un buen estudio de Urbistondo de Fiel, que se lo recomiendo, lo planteó en la última conferencia de Fiel, bastante interesante, reforma previsional. Alberto. Visualizo, muy interesante la charla, Daniel. Visualizo como dos niveles dentro del sector industrial de la parte de hidrocarburos, dos niveles. Un primer nivel que estaría vinculado a generar productos petroleros. Y eso, para eso necesitamos un patrón de refinación y la pregunta sería, ¿hay algo en ese sentido? En cuanto al segundo nivel, hay ya un desarrollo mayor de industrialización que pudiéramos llamar aguas abajo o downstream, que sí se ha hablado un poquito, y tú lo trajiste a colación, que es la parte de petroquímicas, urea, que sería muy importante para el lado argentino, la parte de fertilizantes, etc. De eso se ha hablado. Ahora, la cuestión es que, tengo entendido, hay muy poco o nada en este segundo nivel. Porque no es posible que hablemos de esto en Alemania y no hablemos de esto en Argentina. Cuando digo hablar, quiero decir inversiones y actividad en ese sentido. Pero me preocupa, y la pregunta concreta es el primer nivel, ¿no es cierto? En el caso venezolano, la exportación, por tener un crudo muy pesado, es por natural estado que sean productos, para tener un mayor agregado, un mayor ingreso a la economía. Aquí estamos hablando del 1,5 millones de barriles que vamos a vender y lo que va a generar. Pero entonces me pregunto yo, si en vez de eso, que estamos importando algunos productos petroleros en estos momentos, pudiéramos, con este petróleo tan exquisito que es el shale, de 30 y tantos grados, 36 grados de API, no tendríamos una corriente de industrialización, un patrón de refinación que generaría muchísimo valor agregado al país. ¿Hay algo que tú sepas, el patrón refinatorio, por llamarlo refinación? No te iba a preguntar algo de eso, pero bueno, pero no, te digo esto. Nosotros preparamos unos informes de precios que ustedes reciben y viste que los precios de referencia de nuestros petróleos son el Brent internacional. Sin embargo, cuando tenemos que elaborar los precios de paridad de importación en esto, de la nafta, el gasoil, tomamos la referencia de los precios del Golfo. Me imagino porque ahí los americanos tienen una capacidad de refinación que no sé, y eso te iba a preguntar, si la tienen totalmente utilizada. Porque en esa cuenta hay que ver, si no me terminan las inversiones en refinación, son de alta inversión, son muy caras. Entonces, si en la cuenta esa no conviene importar el producto ya refinado respecto a la venta en el mercado internacional de crudo, pero bueno, eso hay que definirlo, pero el valor agregado exportable, si cierra la ecuación, hay que hacerlo de eso. Dale. Dani, te voy a preguntar algo que vos debes conocer bastante bien. ¿Qué rol le asignás a YPF en todo este plan? A ver, YPF tiene un rol clave, porque, seamos honestos, la curva de aprendizaje del shale la inició YPF. Después se le fueron aprendiendo. Es más, muchas de las compañías que están operando en el shale ahora se han surtido con técnicos que pasaron por YPF y que tomaron knowledge de YPF, knowledge en todo sentido. Así que, no, YPF yo creo que hay que preservarla como empresa fuerte, autónoma en su gestión, y ojalá, estuvimos con vos ahí, nos cruzamos en la cena con
Marín, Horacio Marín, y el tema mío es que Chile aprovechen ahora el conflicto este del Golfo, la crisis del GNL para terminar de cerrar contratos, porque YPF cambia la ecuación del GNL si ese proyecto que tiene de exportación de gas por líquido se lleva adelante. Así que tiene eso. Creo que ha hecho una cosa bien. Yo, seamos honestos, cuando estuvimos en YPF lo intentamos, pero en aquella época palabras nos volaban en el edificio. Pero yo largué Petroplan. Acuérdense, Petroplan era en las áreas marginales, no las podíamos vender, eso era tocar patrimonio, pero sí buscar socios. Bueno, después tomó el Petroplan, vino el nuevo gobierno, la administración, ¿te acordás? Y agarró, tomó el Petroplan y dijo, las áreas son estas, bueno, ahora las vendo, entregó ahí a venta de áreas marginales, ¿te acuerdas? ¿No le tiraron inodoros a nosotros? Entonces, lo que ha hecho Marina ahora es desprenderse muchas provincias que han estado sufriendo de yacimientos convencionales marginales. Y yo creo que eso ha sido importante, porque él se concentra ahora en Vaca Muerta, ¿no es cierto? Está tratando de concentrar capital ahí para intensificar el desarrollo del petróleo y gas. Pues yo tengo esto, creo en todo este proceso de imitación y después de innovación. Muchos de los actores nuevos que han venido a esos yacimientos marginales, aquí Mauricio me daba fe porque asesora a algunos, están viendo, han reducido costos, están buscando tecnología. Cuidado que cuando viene la impronta tecnológica, vienen derivas para los otros sectores. Esta impronta tecnológica que tenemos en los no convencionales se va a derivar algo a los convencionales. Así que yo vislumbro que por lo menos en los convencionales de aquí un tiempito la curva de declinación, que es muy seria, se va a atenuar, incluso se va a mesetar por todo esto. Y creo que es una cosa muy buena que se haya hecho esto, y ha tenido poca difusión, porque él se concentró en vender el desarrollo intensivo de Vaca Muerta. Pero yo creo que se está valorizando el PF bastante, ¿no? Bien, Dipelino. Sí, bueno, Daniel, gracias porque ha sido una clase magistral, verdaderamente. Me quedé en esa restricción que vos planteaste, constitucional, si lo entendí, cuando hablaste de la transitividad en las preferencias individuales, digamos, a la sociedad, a la neoclásica, vamos a decirlo así, versus lo colectivo cuando hablamos de una función de utilidad social. Y vos hablaste de los 2/3 por un lado y el tercio y que se abroquelaban. Y bloqueaban. Y bloqueaban, se juntaban 2/3 y bloqueaban. ¿Vos por qué crees o cómo se podría profundizar este análisis? Porque entonces esto ya escapa, digamos, a la literatura que nosotros sí. conocemos. ¿Qué crees que pasa allí? Buscar Condorcet, porque es la idea, ¿no? La matemática o la aritmética en la democracia, algo así, ¿no? Porque es muy bueno, son 60 hojas, es un estudio de un clásico, ¿no? Pero yo creo que efectivamente se dio, ¿entendés? Y se ha dado en distintos, por ejemplo, cuando los británicos deciden el Brexit, entre los que votaron el Brexit había tipos que planteaban la ruptura con la Unión Europea y no les paguemos nada, estos tipos, se terminó. Y otro tipo, no, vayámonos bien, porque el mercado nuestro sigue siendo Europa. Y estaban después los que votaron en contra del Brexit. Bueno, ahí no lo manejaron el tema y se produjo el tema este de Condorcet, que se juntaron los del Brexit blando, digamos, con los de no Brexit y le bloquearon la interlocución con la Unión Europea. Y vos sabés lo que pasó eso varios años, hasta que en el 2019 lo votaron de nuevo los británicos por fuerte mayoría al Johnson y el Johnson agarró y terminó saliendo. Cuidado que yo creo que en la votación de mitad de término el año pasado hubo cierta advertencia de la preferencia individual de la sociedad en el voto. Che,
durante 2025 se estuvo bloqueando todo, incluso venían leyes que estaban juntando, digamos, el cambio institucional con el no cambio. Se estaba produciendo eso, y esto bloqueaba el cambio, ¿entendés? Y hubo cierto voto. Así que yo te digo, detrás de la idea está, hay que preservar una masa crítica detrás del cambio. Me parece que ese es el mensaje. Y no cuentes con la seguridad, si hay mecanismos de voto, de que las representaciones que salgan no te vayan a terminar bloqueando esos cambios. Y yo creo que si analizamos la historia argentina anterior, mira lo que pasó a Alfonsín con la ley Mochi, que venía de ganar la elección y todo eso. Ay, fue Waterloo. Waterloo. Ok. Nuestro. Dale vos después. Mauri. Daniel, un punto importante que vos marcabas es el proceso de crecimiento de Argentina, que tiene que liberarse un poco de los nombres propios de si a un gobierno le va bien. El punto clave es que continúe el proceso de crecimiento más allá de quien esté en el gobierno, quien esté en poder. ¿Cómo ves vos toda esta discusión histórica en Argentina que tiene que ver con un liberalismo apoyado en la ventaja comparativa y también medio naif, diciendo no necesito ninguna política de desarrollo, versus el otro lado, que hoy lo veo desde mi punto de vista equivocado, en la oposición hoy al gobierno, planteando un industrialismo de sustitución, de sostener un industrialismo de sustitución de importaciones de la década del 50, que recuerdo a mi profesor Jorge Katz, estructuralista, una estrella del estructuralismo latinoamericano de la CEPAL en Chile, diciendo no jodamos con esta pelea entre el campo y la industria, que eso no existe más en el mundo, ¿sí? Si uno mira el empleo en Argentina, hay un truco muy malo de esa visión estructuralista, industrialista, un poco demagógica, es decir, el sector primario no produce nada en Argentina, no produce empleo. Si yo tomo el sector primario es el 0,5% del empleo. Si yo tomo la agroindustria, que es integrar el sector primario con la ventaja comparativa que tengo, que es la industria, que es el sector agropecuario, el sector energético, el sector minero, e integro los servicios que eso tiene de la mano, integro la industria que tengo de la mano, puedo hacer ese matrimonio entre el sector primario y la industria. ¿Cómo ves vos esa mirada que hoy tiene la oposición, que a mí me pesa, porque tengo diferencias con aspectos del gobierno, pero veo en la oposición una mirada equivocada, totalmente retrógrada en ese aspecto? Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que por eso planteé ahí lo que vos describís, es el desarrollo NACA-POP, de seguir produciendo para adentro, vendiendo saldos, y bueno, es seguir en la digamos, inercia esa que nos ha llevado a la declinación, esto que reflejan muchas ideas de la oposición. Pero yo creo que hay que nutrir a cierta concepción también del desarrollo espontáneo de estas ideas de desarrollo estratégico. El Banco Mundial publicó un informe, ayer lo recibimos, sobre, miren, el Banco Mundial, política industrial, industrial policy, donde, cuidado, no va porque ustedes vieron que yo no elegí ningún sector. Los sectores se eligen por sus ventajas comparativas, pero a partir de ahí necesitas un Estado que te permita desarrollar los procesos de capitalización. Y mira, Mauricio, en esto son agudos los austríacos. Los austríacos dicen, la contabilidad nacional que nosotros llevamos a cabo, la que nos enseñaron en la facultad, está mal hecha, porque en realidad no mide producto bruto, sino neto. Y lo que tenemos que valorizar es el valor agregado bruto, que es el producto primario y las distintas etapas de procesamiento e intermediación hasta llegar al producto final. Entonces dice, si lo hacemos así, las cuentas nacionales, la inversión pasa a ser la clave y no el consumo.
siempre estamos tan pendientes del consumo. Así que yo creo que en eso tenemos que estar trabajando para defender las ideas. Por eso es liberal desarrollismo. Liberal porque creo en las instituciones, creo en los mercados, creo en el derecho de propiedad, pero creo también que hay un desarrollo estratégico para llevar adelante la estrategia de valor agregado. Espera, primero Graciela y después. Sí, gracias. ¿Qué tal? A mí me gustaría que hablaras un poquito sobre el fondo soberano y si ese fondo soberano sería una manera de captar renta petrolera, sobre todo una renta eventual ante situaciones del mercado internacional como el que estamos viviendo. Sí, gracias. Yo creo en eso. Digamos, el tipo de cambio en un proceso de desarrollo se te va a valorizar si te desarrollas por ganancias de productividad. No hice suficiente énfasis, pero la productividad argentina es desastrosa en los últimos años. Con lo cual, esa es la mala noticia, la buena es que podemos crecer en productividad. Pero vienen estas ganancias que son excepcionales, aunque el precio no sea de $100, aunque sea de 60. El cálculo que estaba hecho ahí. Entonces, sí, yo creo que cuando tenemos sectores de recursos naturales con ganancias excepcionales, parte de la renta, no de la renta que pertenece a las empresas, de la renta que apropia el gobierno. ¿Qué renta apropia el gobierno, Daniel? Regalías, cánones, impuesto a las ganancias, ingresos brutos. Esa retención, todavía tiene retención, ¿no? El petróleo, de esa renta hay que tomar una parte, lo que decíamos vos también, lo firmamos. Hay que constituir un fondo soberano. Ellos querían decirle contracíclico, yo un fondo soberano, porque hay que ver si es contracíclico, es para financiar infraestructura, pero, Graciela, lo importante es que capitalicen el exterior, porque si no, vos sabés que desde el punto de vista se venden los dólares acá, seguimos con el mismo problema. Y entonces, los noruegos permiten usar la renta de ese fondo en distintos tipos de actividades, 4% creo que permiten usar los noruegos, pero eso le da para infraestructura. A mí me gustaría eso, por ejemplo, que la renta esa, porque después de todo, ¿por qué se van a llevar las provincias que están beneficiadas por Dios, por la naturaleza, de semejante renta, todo para, no sé qué hacen, porque no están haciendo infraestructura? Entonces, ese es el sentido. Yo creo que eso te ayuda, porque ¿cuál es el sentido que plantea Graciela? Genera una nueva demanda de dólares que después van a capitalizar afuera para que el tipo de cambio no se aprecie por estas entradas circunstanciales de recursos no renovables. Bien, dale. Daniel, extraordinario. Me encantó tu charla. Bueno, te estaba traduciendo a vos también. No, yo quiero dos cosas. Primero, el amigo que habla de la oposición. Este es un programa opositor. Tiene dos definiciones extraordinarias que son bienes públicos de calidad, no tiene nada que ver con el gobierno, y segundo, valor agregado exportable con dólar competitivo. Chao. Este es el programa de la oposición. Y hay muchos en la oposición que estamos en esta línea. Y la pregunta, Dani, es ¿por qué llegas a la conclusión que la inversión tiene que ser entre el 25 y el 30%? Le sacamos de un modelo del Banco Mundial con Fanelli, ¿verdad? Ahí sale más o menos. Mira, la Argentina tuvo desde primero díganme esto por criterio de autoridad, porque si no, este chanta está inventando. Yo formo parte de una fundación que se llama Norte Sur, que la preside Orlando Ferrer. En bicentenario de la Argentina, que fue en el 2010, nos propusimos hacer las series largas de estadística argentina, desde donde hubiera datos.
y salieron los libros 2 siglos de historia argentina. Con lo cual yo me nutrí mucho de ahí, de estas series largas que están, y se vienen actualizando y están a disposición del público. Eso es información compartida para hacer los cálculos con la serie larga y sacar el calculito, porque la estadística se usa mucho. Te tomo los 3 años donde anduviste para el diablo, toma la serie larga. La Argentina, desde 1870 hasta 1930, tuvo una tasa de inversión promedia del 25%. Así que eso influyó también. Desde el 30 hasta la fecha, del 17%, pero con tasas declinantes. El 17%. Los argentinos, obviamente, estamos ahorrando poco, y parte de lo que ahorramos tenemos guardado en el exterior, seamos honestos. Bueno, entonces, ¿de dónde viene, Carlos? Viene de ese modelo del Banco Mundial. Y viene también, recuperemos las tasas de inversión promedio que alguna vez tuvimos, 25%. Ese 25% de tasa de inversión nos generaba un producto entre el 4 y 5%. Y vos me dijiste, me has trampeado porque ahí me pusiste 7%. Bueno, ¿qué estoy haciendo crecer más? El factor invisible de los economistas, la productividad. Porque depende de la calidad de ese 25% de inversión para que tu tasa de crecimiento sea de 4, 5 o sea de 7%. Y los empleos también surgen más o menos. Muy bien. Bueno, primero vos allá, después vos. Tenemos 3 preguntas y ya vamos a ver. El concepto de sí, un poquito más fuerte, ¿no? Sí, en el marco del concepto de valor agregado, ¿qué rol le ves a Brasil en particular, al Mercosur? Muy gracias que le ves a alguno. Para decirlo de otro modo, ahora se habla del concepto de pasar de las cadenas globales de valor a cadenas regionales. ¿Qué rol le ves, qué posibilidad, qué necesidad? Excelente, Chile. Sí, me había olvidado el tema, en algún lo tenía y se me pasó. Creo que también, justamente, en un desarrollo estratégico tenés que buscar. El micrófono apáguelo porque está haciendo mucho ruido. Okay. El micrófono está. En una estrategia de valor agregado exportable, un desarrollo estratégico, es clave también la función que tenemos en la región. Yo creo que la geopolítica nos ayuda porque la región es superavitaria en alimentos y en energía en un mundo de preeminencia geopolítica donde la seguridad energética y la seguridad alimentaria pasan a ser clave. Es otro, yo me olvidé de ese eje de los que se vienen alineando a favor de la Argentina. Entonces sí, yo quiero un Mercosur pero reconfigurado. Hasta ahora funcionó como zona ampliada de sustitución de importaciones. Tiene que ser una plataforma regional para vender en esta globalización fragmentada valor agregado. Para eso tenemos que vertebrar el Mercosur en energía, en infraestructura, estamos invertebrados, caminos, y en las tecnologías de la comunicación. Pero creo que el Mercosur tiene que ser una plataforma y tenemos la ventaja de reconfigurarlo con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Entonces, todo esto que dije también toma en clave las alianzas estratégicas de la Argentina en este mundo de preeminencia de la geopolítica. Ok, gracias. Sí, dale vos. Bueno, Ángel, excelente. La verdad que vale la pena seguirte y escuchar tus recomendaciones bibliográficas. Te agradezco porque lo he hecho. Tengo una disidencia y una propuesta. La disidencia es que yo no creo en el fondo estratégico, porque, digamos, vivimos en Argentina y va a venir existe una posibilidad distinta de hacerlo, que venga alguien que manotee ese fondo. Entonces, creo que es preferible acumular reservas
y que la política de desarrollo sea construir infraestructura. Y construir infraestructura, uno. Y respecto del desafío que te hago, suponete que estuvieras sentado en una charla donde en vez de esta población tenés 100 empresarios pymes de Gran Buenos Aires. ¿Qué les dirías? O sea, con delicadeza, ¿no? Respecto a la primera, vos estás como humanos. Estás mirando el pasado nuestro, la regularidad pasada de que estos tipos incumplen todo, han hecho de folclórico, etcétera, etcétera, que van a respetar un fondo contracíclico. Lo que yo y varios me lo dicen, eso, no, el que venga se lo va a repartir. Bueno, pero eso forma parte del cambio, y yo lo toqué ahí, institucional, que el país, la transparencia, todo eso, una justicia, tiene que cambiar esto también, porque si no estamos condenados por el pasado a seguir en declinación. Así que yo le apuesto a eso. No miremos a los noruegos, porque nunca vamos a ser noruegos. Miremos a los chilenos. Los chilenos han respetado razonablemente el fondo del cobre que hicieron. Así que sí, varios políticos me dicen, no, ¿qué vamos con esto? Porque lo aproveche el otro. Bueno, así nos ha ido. Respecto a las pymes, le diría a las pymes, en una Argentina donde se vienen alineando las cosas, donde hay cadenas de valor, procesos de capitalización intermedio, a ustedes hay que acceso al crédito, hay que darle, y busquen las transformaciones que son necesarias. Va a haber destrucción creativa. Es decir, en todo este proceso de destrucción creativa vamos a ver menos kioscos, porque los bienes nuevos están allá arriba, son bienes de orden superior, gas, petróleo, petroquímica, eso no abre en kiosco en Santa Fe, en la calle Santa Fe. Pero, readaptándose, yo creo que si hay también una transición que debe observarse, con tasas de crecimiento del 7%, van a entrar en el acople. Ok. Bueno, última pregunta, después yo voy a hacer una pequeña coda. ¿Sí? Dale, okay. Muy buena tu presentación, Daniel. Creo que el modelo que propicias es el modelo que corresponde. La duda que me cabe es cómo transitar el camino de la situación actual hacia ahí. Y yo creo que en eso tiene que haber un diagnóstico más, no tuyo, un diagnóstico más preciso de cuáles son las causas que impiden que se llegue hacia ahí. Y yo creo que en eso no hay coincidencia de los argentinos. Uno dice que fueron los sindicalistas, otros que fueron los políticos, otros que fueron los golpes militares. Y la verdad que yo creo que ahí subyace un tema que es el tema de las élites. O sea, la élite argentina es una élite, digamos, pobre, ¿no es cierto? Y eso está muy claro en libros como ¿Por qué fracasan los países?, donde vos ves que no es un problema si sos anglosajón, si sos católico, si sos protestante, judío, qué sexo tenés, sino que el problema es qué pasa con las élites. Entonces, me parece que en Argentina eso está minimizado, porque los usos y costumbres y la facilidad de hacer plata que tuvieron en un estado prebendario y empresas prebendarias ha hecho que las élites se anquilosaran pensando que ese modelo era replicable. Nosotros hemos visto, se acusa el sindicalismo petrolero. El sindicalismo petrolero estaba en connivencia con empresas petroleras, esto hay que decirlo así. Entonces, digamos, y esto lo hemos visto, digamos, reproducido infinitamente. Entonces, yo creo que un planteo interesante es que el cambio espontáneo es el cambio institucional, no o. Porque el cambio espontáneo, o sea, ¿qué mérito tiene este gobierno con Vaca Muerta? ¿Qué mérito tiene? Ninguno. Se descubrió Vaca Muerta y ya está Vaca Muerta. ¿Qué mérito tiene? Sí, la ley de los raciales, pero digamos, yo creo que hay un cambio espontáneo que se va a dar de todas maneras. Que se está dando. Parafraseando a Dualde, no estamos condenados al fracaso, al éxito, esa parte está funcionando. Después viene el cambio institucional, que depende de las élites.
Cuando vos ves el Congreso, las cosas que se discuten en el Congreso, lo que pasa con los ministros, vos decís, acá hay un problema grave de las élites que las generaciones nuevas tienen que retrucar. Así que me parece que para llegar a donde vos proponés, que es un camino lógico, la pregunta es ¿por qué las cosas de sentido común no se hacen en Argentina? Eso es lo que la gente no entiende. Cuando viene un tipo al exterior dice ¿por qué, si esto es de sentido común, por qué pasamos a ser país número 6 al número 64? Ese es el planteo. Coincido, la etapa de la transición es clave, pero ¿sabes dónde empieza la discusión de todo lo que vos dijiste? En el mundo de las ideas, ¿entendés? Entonces, Adolfo, esto que estamos haciendo es tratar de difundir ideas de cambio, incluida la que vos decís, porque tenemos una élite acostumbrada también a esa regularidad de fracasos, donde para sobrevivir era mucho más importante el gerente financiero que el ingeniero de planta. ¿Sí? Entonces, yo estoy escribiendo últimamente, fíjate vos, la trayectoria en todo el pensamiento económico ha sido siempre ir desde los precios a los costos, desde los costos a los precios. Los precios son la sumatoria de costos más un plus, ¿entendés? Bueno, cuando pasas a una economía donde el mercado la dicta la competencia, los precios van a ser la referencia que va a organizar tu costo. Vos descubrís esta oportunidad de negocio, ¿a qué precio? Y después venís a hacer la ecuación de costo, sumás los costos de los factores y decís, bueno, ¿la aprovecho o no? Y terminás ganando o perdiendo. Ahora, eso que es tan simple está totalmente distorsionado en la Argentina por esos años de trayectoria. También tenemos que luchar contra eso. Bueno, hemos llegado prácticamente al final. Yo tiro una idea y una pregunta. La idea es que la política argentina tiene baja calidad, es mal educada y es descortés. Y la muestra fue la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto? Donde lo más lindo fue como los tres comandantes militares miraban así con cara de estatuas lo que estaban escuchando. Los tres jueces de la Corte Suprema, de la misma forma, miraban al personaje así. Y otro tanto lo vi a la vicepresidenta, ¿no? Mirando a ver qué estamos escuchando acá. Entonces, teniendo en cuenta este problema de política, digamos, maleducada, política, digamos, violenta, insultadora, que no respeta al otro, yo pregunto, ¿quién y cuándo va a ser el plan de desarrollo que necesita la Argentina? Digamos, como lo hizo Frondizi o como lo hizo, en fin, los que hayan hecho planes de desarrollo, incluso el CONADE. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién toma esa tarea de decir la Argentina tiene que ir por acá? Los objetivos estratégicos son estos. En fin, la educación es así. En fin, ¿dónde ves? Y pongo quizá una pastilla más, ¿no? Hay un gobierno que se autotitula anarquista, anarcocapitalista. O sea, no leyó el Leviatán. No leyó, no tiene la noción de la importancia del Estado. Entonces, ¿de dónde saldría un plan de desarrollo coherente para la Argentina en los próximos 20 años? ¿Y cómo se haría eso? ¿Dónde se haría?
que tiene que salir. Es la élite que mencionó. Sí, por eso digo, ¿dónde la hacemos? Pero eso es una ley de presupuesto plurianual. Todo eso, es decir, el plan de desarrollo, ¿dónde sale? Mucho más que una ley de Sí, por supuesto. El plan de desarrollo. ¿Hacia dónde vamos? Bueno. ¿Cómo nos insertamos en el mundo? Son Eso. políticas de Estado. Bueno, florecen las ideas, cross-fertilization of ideas. No, lo que quiero decir es, hemos planteado la vara, los desafíos, esto no es un plan de desarrollo, son ideas para cambiar, y un camino señalado para cambiar en términos de desarrollo estratégico. Bueno, yo aspiro, Jorge, que aquellos que aspiran al poder en Argentina en los próximos años, que entren a reflexionar en todas estas ideas. Justamente vivimos en un país donde el cortoplacismo ha estado tan arraigado, y tiene que ver con la institución crónica de la inflación, esto también, y nadie ha pensado en largo plazo. Entonces, un desafío a pensar, ustedes tienen que pensar acá en el Instituto de... Bueno, acá está entonces la conclusión final. Hay que pensar, alguien tiene que pensar esto desde los organismos que correspondan, porque no está pensado. Todavía la sinfonía no está ni siquiera planteada. Estamos hablando del plan de desarrollo de la Argentina, que lleve al máximo sus potencialidades y que pueda tener una población trabajadora y feliz, que es lo que no tiene en este momento. Bueno.